Bueno, comenzamos con la clase 5 del bloque de repaso, que a su vez cubre un repartido en el cual ya discutimos hasta la pregunta 13 en la clase pasada, y hoy vamos a discutir de la 14 al final, que es la 26. Bien, la primera pregunta dice: las células de la sangre normalmente no están unidas entre sí. En consecuencia, la sangre se la considera a veces como comprendida dentro de los tejidos de tipo, y bueno, y las opciones son los 4 grandes tipos de tejidos animales, que son el epitelial, el conjuntivo, el nervioso y el muscular. Entonces, acá lo que tenemos que saber es que eh, 3 de estos tipos de tejidos se diferencian de un cuarto, en un sentido, en el sentido de que en 3 de estos grandes tipos de tejidos, el epitelial, el nervioso y el muscular, hay uniones intercelulares, uniones entre células permanentes. Y en el tejido conjuntivo, por el contrario, no hay uniones intercelulares permanentes, les voy a mostrar un dibujito acá, sino que las células están embebidas incluidas en lo que se llama una matriz extracelular, y están ancladas, pero no necesariamente quietas, se pueden mover sobre esa matriz extracelular. Entonces, en vez de estar las células pegadas entre sí, tenemos células metidas dentro de una matriz extracelular. Eso es característico del tejido conjuntivo o conectivo. Entonces, volviendo a lo que es la pregunta, pensemos la situación de la sangre. Se nos plantea que las células no están normalmente unidas entre sí. En realidad están metidas adentro de un líquido, que se llama plasma, ¿verdad? Y están arrastradas pasivamente por el flujo de ese líquido. Entonces, ¿eso a qué se parece? Se parece más a la situación donde las células están unidas entre sí, como por ejemplo en un epitelio, o a la situación que vemos en el tejido conjuntivo, donde las células están separadas y metidas adentro de una matriz extracelular. Se parece más a lo segundo, se parece más a la situación de un conjuntivo. Porque si consideramos que esa matriz extracelular puede, en lugar de ser una especie de gel, como es en muchos tejidos conjuntivos, bueno, entre paréntesis, también hay situación, por ejemplo, en el hueso, un tejido conjuntivo mineralizado, donde esa matriz está mineralizada y es sólida, cierro paréntesis. Pero si consideramos que esa matriz extracelular eh, puede también ser líquida, en vez de ser sólida o semisólida, llegamos a la situación de la sangre, un montón de células metidas adentro de algo extracelular, que en el caso de la sangre, bueno, es un líquido, es el plasma. Entonces, por eso la sangre se aproxima más a un tejido conjuntivo que a cualquier otro tipo de tejido, ¿no? Entonces, la respuesta correcta es la B, conjuntivo. Luego tenemos la pregunta 15, que nos pregunta sobre los elementos del citoesqueleto que tienen polaridad estructural, ¿tá? Y lista en las opciones los 3 grandes tipos de filamentos del citoesqueleto: los filamentos de actina, los microtúbulos y los filamentos intermedios. Primero tenemos que recordar qué es polaridad estructural en términos biológicos, ¿verdad? No estamos hablando de polaridad eléctrica, estamos hablando de estructuras donde hay extremos o puntas que son diferentes entre sí, ¿no? Acá tengo a mano, ¿qué es lo que tengo a mano acá? Una trincheta, ¿tá? No la agarré para esto, pero la tengo a mano acá, una trincheta. Esto tiene polaridad estructural, porque no es lo mismo el mango que la parte, digamos, del filo, ¿verdad? Tiene un polo que corta y tiene un polo que no corta, ¿tá? En cambio, bueno, no tengo a mano, pero si tuviera a mano una pelota, ¿verdad? Eso no tiene polaridad estructural. Con las estructuras biológicas se da la misma clasificación. Bien, los filamentos del citoesqueleto son todas estructuras alargadas, pero hay algunos que tienen puntas que son diferentes entre sí y otros que no, ¿tá? Es fácil recordar, los que tienen extremos que son diferentes entre sí son los mismos tipos de filamentos del citoesqueleto que sirven como rieles, como vías, como caminos a las proteínas motoras que caminan y mueven cargas a lo largo de esos filamentos. ¿Por qué? Porque las proteínas motoras precisan esa polaridad estructural, porque si no su movimiento no podía ser direccional, sería un movimiento al azar, donde eventualmente, estadísticamente, terminarían en el mismo punto donde empezaron.
para que la proteína motora se mueva en forma direccional, el filamento tiene que tener polaridad estructural, tiene que ser diferente de un lado que de otro. Esas propiedades, polaridad estructural y proteínas motoras asociadas, aparecen en los filamentos de actina y en los microtúbulos, ¿verdad? Que ambos tienen, ambos tienen, acá tengo un dibujito, filamento de actina, microtúbulos, ambos tienen extremos menos y extremos más, que tienen propiedades bioquímicas, biofísicas diferentes. ¿Tá? En el caso de los filamentos de actina, en la situación normal en la célula eucariota, es a través del extremo más que se incorporan unidades de actina libre, o sea, es a través de ese extremo que el filamento crece, y es a través del extremo menos que se pierden unidades de actina, o sea que el filamento se achica. En el caso de los microtúbulos, el extremo menos es menos dinámico, simplemente porque está asociado, está fijado al centro organizador de microtúbulos en la célula viva, y es el extremo más el que puede incorporar dímeros de tubulina y crecer, o por el contrario, perder dímeros de tubulina y achicarse. ¿Tá? Esto no era, por supuesto, necesario para contestar a la pregunta, esto es simplemente porque estamos en una clase de repaso y ya estaba bien verlo y la imagen lo mostraba, ¿verdad? Pero el único punto acá necesario para la pregunta es que los filamentos de actina tienen extremos menos y extremos más, otro tanto tienen los microtúbulos, y en cambio, y ahí termino con describir la figura, los filamentos intermedios son simétricos, o sea, no tienen polaridad estructural, tanto da una punta como otra. Y relacionado con eso, no tienen proteínas motoras asociadas, ¿verdad? Eh, acá no tengo la imagen, pero el monómero, la proteína libre que va a formar el filamento intermedio, sí tiene extremos diferentes, el extremo amino es diferente al extremo carboxilo. Pero cuando se empiezan a ensamblar estos diferentes monómeros para dar dímeros, tetrámeros, etc., hay unos ensambles que son cabeza con cola, digamos, de tal manera que ya a nivel del dímero, que es cabeza con cola, no lo tengo mostrado ahí, ya se pierde la polaridad estructural, ya eso pasa a ser simétrico, y eso a nivel de todo el filamento se mantiene, o sea, el filamento tiene extremos que son iguales, o sea, en suma, la respuesta correcta acá es que los elementos del esqueleto, del citoesqueleto que tienen polaridad estructural son los filamentos de actina y los microtúbulos, solamente la opción C. Bien, me detengo acá porque esta grabación fue necesaria por un problema técnico que tuvimos, y el resto de la clase de hoy la van a tener en la grabación, vamos a decir, en vivo, con la participación de los estudiantes, etc.